El viaje a casa transcurrió en silencio. Sin radio, sin música, solo el sonido de mi propia respiración, controlada pero superficial. Mis manos se apretaron alrededor del volante mientras destellos del rostro de Camila invadían mi mente. Su risa, la forma en que dejó que él la tocara, la facilidad con la que me expulsó de su mundo. Aparqué en nuestro camino de entrada, mirando fijamente la casa que habíamos construido juntos. La casa que se suponía que era nuestro santuario. Mis dedos se posaron sobre el teléfono, tentado de llamarla, de exigir una explicación, pero me contuve. Ella no mentiría bien, y yo no estaba preparado para la verdad. Aún no. Por dentro, la casa estaba demasiado ordenada. La presencia de Camila estaba en todas partes, el tenue rastro de su perfume en el aire, los zapatos que había dejado junto a la puerta, la copa de vino aún en el mostrador. ¿Había planeado siquiera volver a casa esta noche? Recorrí las habitaciones, con la mente buscando algo, una prueba, un fallo en su perfecto engaño. Y entonces, en nuestro dormitorio, lo encontré. Un solo gemelo, desconocido para mí. Tirado descuidadamente en la cómoda como si su dueño nunca hubiera temido ser descubierto. Lo recogí, pesado en mi mano. La prueba que necesitaba. Camila había cometido un error. Y aún no había terminado. Camila pensaba que era cuidadosa. Pensaba que lo tenía todo bajo control. Pero el mundo es pequeño cuando no se prestan atención a los detalles. No la seguí esa noche, al principio no. La dejé creer que había ganado, que me había ido, derrotado y dócil. Pero cuando salió de casa de nuevo a la tarde siguiente, con una nueva excusa saliendo de sus labios con la misma facilidad que una frase ensayada, esperé 5 minutos antes de subirme al coche. Había cometido un error. Quería ver hasta dónde llegaba. El viaje fue largo. Camila siempre decía que se reunía con amigos en un club privado a las afueras de la ciudad, un lugar que no me interesaba. Pero nunca había tomado esta ruta antes. El camino se extendía hacia la costa, con el sol poniente sangrando en el horizonte mientras la seguía a distancia. Mi corazón latía con una anticipación enfermiza, cada kilómetro confirmaba la verdad que ya sabía. 30 minutos después, se detuvo en un camino estrecho bordeado de palmeras que conducía a una casa de playa privada. No era la nuestra. Era de otra persona. Aparqué calle abajo y caminé. La propiedad no estaba cerrada con llave, no hacía falta. Gente como ellos nunca esperaba que los atraparan. Una terraza daba al océano, los grandes ventanales ofrecían una vista sin obstáculos del interior. Y allí estaban. Camila estaba de pie junto a la cocina abierta, con 2 copas de vino en la encimera y una sonrisa cómplice en los labios. Frente a ella, el mismo hombre joven del hotel, apoyado en la encimera como si fuera de allí. Él extendió la mano hacia ella, los dedos recorriendo el dobladillo de su vestido, levantándolo ligeramente. Su risa era suave, burlona. Una actuación para él. Para ella misma. No me moví. Dejé que el momento se alargara, observando cómo ella le ponía una mano en el pecho y la deslizaba hacia abajo con la familiaridad de alguien que había hecho esto antes. Su traición, ahora innegable, se desarrollaba a pocos metros de mí. Entonces, una voz detrás de mí. Señor, ¿se le ofrece algo? Una ama de llaves. Había salido a tirar la basura y me vio de pie, inmóvil, junto a la terraza. Sus ojos siguieron los míos y se posaron en Camila, que estaba dentro. Y en ese momento lo supe. Yo no era el primero en verlo. Me encontré con la mirada de la mujer. Ella vaciló y luego susurró, no es la primera vez. Una confirmación. Una que no necesitaba, pero que ardía de todos modos. Me alejé. No había necesidad de ver más. Tenía todo lo que necesitaba. Camila llegó a casa tarde, como era de esperar. El aroma de la sal marina y el vino caro aún se le pegaba. Me besó en la mejilla al pasar, con naturalidad, sin esfuerzo. ¿Tuviste una buena tarde?, preguntó. Su voz era ligera. Sin preocupaciones. Asentí. Tranquila. Ella sonrió.
Una mentira respondiendo a otra mentira. La observé mientras se movía por la casa, como si nada hubiera cambiado. La misma mujer que se había metido en otro hombre horas antes estaba ahora en nuestra cocina, sirviéndose una copa. Apreté con más fuerza la silla. Voy a salir mañana, dijo. Cena con unas amigas. Otra mentira. Otra actuación. La estudié, la forma en que evitaba mirarme directamente. ¿Lo sabía? ¿Notaba que algo había cambiado? Dejé que el silencio se prolongara antes de responder. Claro, disfruta. Camila volvió a sonreír, pero vaciló ligeramente. Una fracción de segundo. Lo justo para que nadie más se diera cuenta. Pero yo sí. Me estaba poniendo a prueba. Para ver si sospechaba algo. No tenía ni idea de que ya había perdido. La confrontación no se produjo de inmediato. Tenía que ser la correcta. Tenía que ser precisa. La noche siguiente, esperé. Volvió a casa tarde, y esta vez apenas habló mientras se quitaba los tacones. Con una copa de vino en la mano, se dirigió al dormitorio, esperando la rutina habitual. La seguí. Camila. Hizo una pausa, dándome la espalda. Luego, lentamente, se volvió. Sí. Arrojé el gemelo sobre la cama. Por primera vez, una verdadera vacilación cruzó su rostro. ¿Y esto?, preguntó, demasiado informal. Demasiado forzado. Dímelo tú. Mi voz era tranquila. Controlada. Un latido de silencio. Luego, se burló, sacudiendo la cabeza. ¿Ahora revisas mi ropa, Alejandro? ¿Qué sigue? ¿Vas a contar cuántos pasos doy en la casa? Una desviación. Una débil. Me acerqué. ¿Sabes qué es lo peor? Murmuré. Pensé que tenía una esposa. No una actriz barata. Sus labios se abrieron ligeramente. Una inhalación aguda. No se lo esperaba. Seguí adelante. Lo vi todo. No tienes que inventar excusas. Abrió la boca y luego la cerró. Su mente corrió, buscando una salida. Pero no la había. Y entonces, la máscara se resquebrajó. Sus ojos se oscurecieron. ¿Y qué esperabas, siseó? ¿Que me quedara esperando a que me vieras? ¿A qué me des migajas de tu tiempo? Se me apretó la mandíbula. ¿Eso es lo que te dices para justificarlo? Me cansé, Alejandro, replicó ella, alzando la voz. Me cansé de ser un adorno en tu vida, de que mi única función fuera verte salir y regresar cuando se te diera la gana. Me reí. Un sonido corto y amargo. Claro. Y por eso te revolcaste con un mocoso. Porque querías sentirte importante. Su expresión se torció. No hables de él. Di un paso adelante y ella dio uno atrás. ¿Por qué? ¿Por qué duele? Porque, de repente, ¿la verdad te incomoda? Su respiración era irregular. La mía, constante. Y entonces, hizo algo que no esperaba. Me empujó. Un intento desesperado de cambiar el control. Yo no me moví. Al principio no. Pero cuando lo volvió a intentar, algo dentro de mí se rompió. La agarré de las muñecas, con firmeza pero sin crueldad. Lo suficiente para que se quedara paralizada. Por primera vez, el miedo brilló en sus ojos. Escúchame bien, dije con voz baja y mesurada. Esto no se queda así. Su pecho se elevó y cayó rápidamente. Por un segundo, algo pasó entre nosotros, ira, traición, algo más oscuro. Pero la solté con la misma rapidez, dando un paso atrás. Entonces lo vi. El miedo no era hacia mí. Era hacia lo desconocido. Hacia lo que haría a continuación. Ella no tenía ni idea. Y así era exactamente como yo quería que fuera. A la mañana siguiente de nuestra confrontación, Camila actuó como si nada hubiera pasado. Se movía por la casa con una facilidad calculada, su bata de seda se aferraba a su cuerpo, sus pies descalzos golpeaban suavemente el frío azulejo.
Se sirvió un café, sus movimientos lentos, deliberados, como una mujer que se había convencido de que había ganado. Que había dado la vuelta a la tortilla, reducido mi ira a un mero arrebato, algo que podía explicar como inseguridad masculina. La dejé creerlo. Bebí un sorbo de mi propio café, observándola desde el otro lado de la isla de la cocina. Mi silencio la inquietó, pero lo ocultó bien. Estaba tanteando el terreno, esperando a ver si volvía a arremeter. Pero la ira es para los hombres que actúan sin pensar. Yo ya había superado eso. Me miró, con los labios ligeramente curvados. ¿No piensas hablarme? Di otro sorbo y la miré fijamente. No hay nada que decir. Algo parpadeó en su expresión, algo rápido, incierto. No estaba acostumbrada a este lado de mí. El Alejandro que conocía habría lanzado acusaciones, exigido respuestas, intentado derribar sus muros con fuerza. Pero ese hombre había muerto en el momento en que la vi con él. Camila cambió de postura y apretó la taza con más fuerza. No quiero pelear, Alejandro. Sonreí. Una sonrisa lenta y deliberada. Ni yo. Vi el alivio en sus ojos, la forma en que confundió mi compostura con resignación. Pensó que había escapado de la tormenta. Pero la tormenta no había hecho más que empezar. Pasaron los días. No hice nada. Ni preguntas. Ni acusaciones. Ni peleas. Camila, sin embargo, estaba cambiando. Ya no dormía tan bien. Por la noche, la oía moverse en la cama, apartarse de mí, con la respiración entrecortada. Empezó a mirarse al espejo con más frecuencia, a suavizar las finas líneas de las comisuras de los labios, a tocarse los pómulos como si pudieran delatarla. Se estaba desmoronando, y ni siquiera sabía por qué. Hice movimientos sutiles. Un comentario aquí, una mirada persistente allá. Cuando se vistió para la cena, dejé que mis ojos se detuvieran un momento demasiado largo antes de apartar la mirada, sacudiendo ligeramente la cabeza como en silenciosa desaprobación. Cuando hablaba, a veces dudaba antes de responder, como si sopesara mis palabras. Estaba sembrando la duda donde antes había certeza. Una noche, mientras se maquillaba frente al espejo, finalmente se quebró. ¿Por qué me miras así?, espetó, con una voz más aguda de lo que pretendía. Levanté una ceja. ¿Así como? Como si algo estuviera mal. Dejé que el silencio se alargara, dejé que se retorciera. Luego, suspiré, sacudiendo la cabeza. No es nada. Solo que, últimamente te noto distinta. Ella enderezó la espalda. ¿Distinta cómo? Me tomé mi tiempo. No sé. Más cansada. Menos, radiante. Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Se volvió hacia el espejo, sus dedos trazando sus rasgos con una nueva desesperación. Había pasado años perfeccionándola, suavizando imperfecciones, remodelando su rostro en algo que el mundo admiraba. Y ahora, con unas simples palabras, estaba deshaciendo todo lo que ella pensaba que tenía. Quizás sea el estrés, añadí, con algo en mi voz que ella no podía identificar. Podría ayudarte. Sus ojos se posaron en los míos en el reflejo. ¿Cómo? Y ahí estaba. La semilla, plantada a la perfección. Me apoyé en la puerta, cruzando los brazos. Un último retoque. Algo sutil. Para mantener tu belleza, intacta. Exhaló, volviéndose hacia mí. ¿Tú crees que lo necesito? Una larga pausa. Entonces, sonreí. Sería un regalo. De despedida. Ella parpadeó. ¿Despedida? Incliné la cabeza. Después de todo lo que pasó, pensé que quizás, estarías considerando otras opciones. Ella se puso rígida. No quería irse. Todavía no. Había construido demasiado, había llegado demasiado alto, me había utilizado durante demasiado tiempo. Y si se iba ahora, perdería el privilegio de mi nombre, el prestigio de ser mi esposa. Ella forzó una sonrisa. No seas dramático, Alejandro.
Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia. Solo te ofrezco la opción. Pero si prefieres buscar ayuda en otro lado. Ella mordió el anzuelo. No. Su voz era firme. Si hay algo que hacer, lo haces tú. La estudié, dejé que sintiera el peso de mi vacilación. Luego asentí. Muy bien. Exhaló aliviada, tocándose distraídamente la mandíbula con los dedos. Creía que estaba ganando de nuevo. No tenía ni idea. La noche antes de la intervención, lo preparé todo yo mismo. Mis asistentes asumieron que era rutina, solo otro cliente de alto perfil que exigía mi atención personal. No lo cuestionaron. Camila se sentó en la silla, con expresión serena, pero sus dedos temblaban ligeramente mientras se ajustaba el gorro quirúrgico. ¿Lista?, pregunté, mientras me ponía los guantes. Ella asintió. Confío en ti. La ironía casi me hizo reír. Cerró los ojos cuando la anestesia hizo efecto, su cuerpo se relajó hasta quedar inconsciente. Me quedé allí de pie un momento, observándola. La mujer a la que una vez había amado, la mujer que yo había creado. Entonces, cogí el bisturí. Esta sería mi obra maestra. Y cuando despertara, ya no se reconocería a sí misma. Lo primero que sintió Camila fue el frío. Un escalofrío estéril presionaba su piel, un marcado contraste con la vida cálida y lujosa en la que siempre se había envuelto. La sensación era desconocida, intrusiva. Luego vino el dolor sordo, un dolor punzante y persistente que se irradiaba por su cráneo, sus mejillas, sus propios huesos. Intentó moverse, pero sus extremidades estaban pesadas, como si se estuviera hundiendo en algo profundo, algo sofocante. Una neblina se aferraba a sus pensamientos, fragmentos de memoria se le escapaban. Lo último que recordaba era la voz de Alejandro, tranquila, tranquilizadora. Y luego, nada. Abrió los párpados y el mundo se volvió a enfocar en fragmentos irregulares y dentados. El suave pitido de las máquinas. La tenue iluminación de una clínica privada. El tenue aroma antiséptico que flotaba en el aire. Y Alejandro. Estaba sentado en la silla junto a ella, perfectamente sereno, con una postura relajada. Vestía impecablemente, como siempre, y el blanco impoluto de su camisa casi se confundía con el entorno clínico. Su mirada era firme, indescifrable. Camila intentó hablar, pero tenía la garganta seca y su voz era un susurro. SHH, murmuró Alejandro con voz suave. No te esfuerces. Aún estás recuperándote. La niebla en su mente comenzó a aclararse y el instinto se activó. Sus dedos se movieron hacia su rostro. Vendas. Apretadas, inflexibles, envolviendo toda su cabeza como una prisión. El pánico se apoderó de sus venas, su respiración se aceleró. Arañó la tela, desesperada por sentir su piel, por reconocerse a sí misma bajo las capas asfixiantes. Alejandro le agarró las muñecas antes de que pudiera arrancárselas. Tranquila, dijo, con un agarre firme pero no cruel. No quieres lastimarte. Su pulso latía con fuerza. Algo iba mal. Algo iba terrible y horriblemente mal. Se liberó a la fuerza, recuperando por fin la voz, ronca y temblorosa. ¿Qué me hiciste? Alejandro no respondió de inmediato. Simplemente se quedó de pie, con movimientos lentos y pausados. Te di exactamente lo que querías, Camila, dijo. Un rostro nuevo. Una oportunidad para empezar de cero. Se le retorció el estómago. No. No, esto no es lo que pedí. Inclinó la cabeza, casi divertido. No. Dijiste que confiabas en mí. Que querías perfección. Sus manos volvieron a volar hacia las vendas. Esta vez, Alejandro no la detuvo. Simplemente se hizo a un lado, permitiéndole tropezar hacia el espejo al otro lado de la habitación. Con dedos temblorosos, comenzó a desenredar la gasa, capa por capa, con la respiración entrecortada e irregular. La presión en su pecho se hizo insoportable. La última tira cayó. Y entonces, silencio.
Un jadeo ahogado escapó de sus labios. La mujer que la miraba fijamente no era Camila. La simetría había desaparecido. Los delicados rasgos esculpidos que había pasado años perfeccionando estaban arruinados. Sus pómulos altos estaban hinchados, desiguales. Sus labios, antes llenos y seductores, estaban delgados, estirados. Su nariz, que ya no tenía la forma refinada y elegante por la que había pagado, estaba sutilmente alterada, lo suficiente como para desequilibrar todo su rostro. No estaba desfigurada. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil. Era normal. Olvidable. Una mujer que podía desaparecer entre la multitud, sin que nadie se diera cuenta. Sus dedos tocaban sus mejillas, su mandíbula, sus labios, como si tratara de moldearlos de nuevo en lo que una vez fueron. Pero ya no estaba. Todo había desaparecido. Un sollozo se le escapó de la garganta, crudo y desgarrador. Alejandro observaba, con una expresión indescifrable. Siempre quisiste reinventarte, dijo con una voz casi compasiva. Ahora no tienes elección. Ella se giró hacia él, con rabia y terror reflejados en sus ojos. Me destruiste. Él no se inmutó. No, Camila. Te liberé. Ella respiraba entrecortadamente. Esto es una pesadilla. Alejandro se encogió de hombros. Tal vez. Se acercó más, bajando la voz hasta casi susurrar. Pero créeme, vas a acostumbrarte. No podía respirar. Las paredes de la clínica se cerraban a su alrededor, el blanco estéril de repente la asfixiaba. Tenía que salir. Sin pensarlo, lo empujó, sus pies descalzos golpearon el frío suelo mientras tropezaba hacia la puerta. Alejandro no hizo ningún movimiento para detenerla. La abrió de un tirón y huyó por el pasillo, con su bata de hospital ondeando tras ella. Las enfermeras se volvieron sorprendidas, pero ella no se detuvo. Corrió, a ciegas, desesperadamente, hasta que salió al aire de la noche. El mundo exterior le parecía cruel, desconocido. Siguió corriendo. Su reflejo la perseguía con cada cristal de ventana que pasaba. No sabía a dónde iba. No tenía a dónde ir. Nadie la reconocería ahora. A nadie le importaría. Y en algún lugar, en las sombras, Alejandro observaba. Había pasado años usando su belleza como arma. Ahora, no le quedaba nada. Y esto era solo el principio. Las calles que Camila una vez recorrió con gracia y sin esfuerzo, donde las cabezas se giraban para admirar su belleza, ahora se la tragaban por completo. Se movía entre ellas sin ser notada, invisible, como un fantasma de la mujer que solía ser. Al principio había intentado volver a la vida que conocía. Había regresado a los lugares que una vez la recibieron con los brazos abiertos, las boutiques de lujo, los restaurantes exclusivos, los clubes sociales donde su nombre alguna vez tuvo peso. Pero en el momento en que la miraban, realmente la miraban, sus expresiones cambiaban. Pena. Confusión. Algunos ni siquiera la reconocieron. El primer rechazo se produjo en su cafetería favorita de Polanco, donde los camareros siempre la habían saludado con familiaridad, apresurándose a atenderla antes que a nadie. Señora, ¿usted viene seguido? Las palabras le dolieron como una bofetada. Se había ido sin pedir nada. En un evento social al que logró colarse, se acercó a una vieja conocida, Regina, una mujer que en su día la había envidiado y admirado a partes iguales. Camila, eres tú, había murmurado Regina, con los ojos escaneando su rostro como si intentara ubicar un recuerdo lejano. Camila había forzado una sonrisa, con el corazón latiendo con fuerza. Claro que soy yo. Pero la mirada de Regina había brillado con algo inquietante. ¿Qué cambio? Te ves, diferente. No hermosa. No radiante. Simplemente diferente. Las palabras confirmaron lo que ella ya sabía, ya no formaba parte de su mundo. Su antigua vida le había cerrado las puertas. Alejandro, sin embargo, continuó como si nada hubiera cambiado. Cumplió con su rutina diaria, consultas, cirugías, eventos sociales, sin un solo paso en falso.
Si alguien se dio cuenta de que su esposa había desaparecido de la vista del público, no preguntó. O tal vez no les importó. En el hospital, sus colegas cuchicheaban entre ellos. Algunos especulaban que Camila simplemente se había ido, que su matrimonio se había desmoronado en silencio. Otros suponían que se había ido al extranjero, en busca de una nueva oportunidad. Alejandro nunca los corrigió. Seguía siendo el mismo hombre sereno y respetado de siempre, el cirujano perfecto, la mente brillante detrás de algunas de las transformaciones más célebres del país. Sin embargo, él lo sabía. Sabía dónde se había visto a Camila, cómo había intentado recuperar su lugar, cómo la ciudad le había dado la espalda. Imaginaba su frustración, su lenta comprensión de que su mayor activo se había ido. Había esgrimido la belleza como un arma, y ahora estaba desarmada. Para él, esto no era crueldad. Era equilibrio. Pero Camila no era una mujer que se quedara derrotada por mucho tiempo. El rechazo la había humillado, pero también había agudizado algo en su interior. Si no podía volver a la vida que tenía antes, encontraría otra manera. Pasaba las noches en moteles baratos, mirando su reflejo, memorizando el rostro que despreciaba. Si la belleza había sido su moneda de cambio, necesitaba una nueva forma de poder. Empezó a observar, a escuchar. En un bar destartalado, conoció a gente que antes habría ignorado, gente con conexiones en los bajos fondos de la ciudad, gente que sabía cosas. Y así fue como lo encontró. Raúl. Un antiguo socio caído en desgracia de Alejandro, un cirujano que en su día había sido casi tan hábil, pero cuya arrogancia había dado lugar a un escándalo. Un hombre que en su día había admirado y envidiado a Alejandro, solo para ser descartado cuando se convirtió en un lastre. La reconoció de inmediato. Pero a diferencia de los demás, su mirada no contenía piedad. Contenía interés. Camila, sus labios se curvaron en una sonrisa de complicidad. Parece que tenemos un enemigo en común. Ella se encontró con su mirada, con fuego ardiendo en su pecho. Alejandro le había quitado todo. Pero no iba a quedarse de brazos cruzados. No para siempre. Camila había pasado años perfeccionando el arte de la seducción, de desempeñar el papel que los hombres esperaban de ella. Pero ahora, despojada del rostro que una vez le otorgó poder, se vio obligada a aprender un nuevo juego, uno mucho más peligroso, mucho más gratificante. Raúl no sentía simpatía por ella. Por eso confiaba en él. Desde el momento en que llegaron a su acuerdo silencioso en aquel bar con poca luz, su relación se convirtió en una de beneficio mutuo. Él tenía el conocimiento, la red y el resentimiento hacia Alejandro. Ella tenía la motivación, el ansia de venganza que la hacía estar dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Ya no eres la mujer que fuiste, le dijo Raúl una noche, mientras la observaba estudiar revistas médicas y trazar con los dedos diagramas quirúrgicos con una precisión que antes no había tenido. Es hora de que empieces a actuar como la que quieres ser. Y lo hizo. Aprendió. No solo sobre medicina, sino sobre el engaño, sobre la estrategia, sobre cómo desmontar a un hombre como Alejandro pieza por pieza. Su rostro ya no abría puertas, así que encontró nuevas llaves. Se infiltró en los espacios a través de susurros, a través de rumores cuidadosamente colocados. Un comentario aquí, un documento falsificado allá. La gente creía lo que quería creer, y Camila se había pasado toda la vida estudiando las debilidades de los demás. Estaba preparada. Alejandro lo intuyó antes de verlo. Al principio, era algo pequeño. Sutil. Un artículo en una publicación menor cuestionando su ética, un antiguo paciente descontento que de repente reaparecía con acusaciones. Nada concreto. Nada que no pudiera desestimar. Pero entonces, los rumores se hicieron más fuertes. Una inspección clínica, inesperada. Un retraso en la aprobación de permisos, una denuncia anónima sobre irregularidades financieras. Permaneció aparentemente tranquilo, pero la sensación estaba ahí, arrastrándose al borde de su control, alguien se movía en su contra. Alguien que sabía exactamente dónde atacar. Y cuando vio el primer titular real, su nombre vinculado a un escándalo que no había visto venir,
lo supo. Camila. Ella no se había ido. Apenas estaba comenzando. Alejandro había pasado su vida controlando resultados. Dominaba lo impredecible, esculpiendo la carne con precisión, convirtiendo las imperfecciones en arte. Su habilidad lo había hecho intocable, un hombre venerado por su capacidad para remodelar la realidad misma. Pero Camila estaba demostrando ser una complicación que no había tenido en cuenta. Los ataques a su reputación se habían intensificado. Primero, los rumores. Luego, las acusaciones. Ahora, amenazas tangibles, investigaciones, filtraciones a los medios, complicaciones legales que deberían haber sido imposibles. Ella había aprendido bien. Él se movía con rapidez y metódicamente. Se reunía con periodistas, aprovechaba su influencia, recordaba a la gente por qué lo habían admirado en su día. Silenciaba a los críticos con presiones legales, redirigía la atención con una filantropía cuidadosamente colocada. Su reputación no podía desmoronarse tan fácilmente. Pero ella era persistente. Sabía exactamente dónde golpear. Y por primera vez en años, Alejandro sintió algo que no había sentido desde la noche en que había visto por primera vez su traición. Rabia. Las manos de Camila temblaron ligeramente mientras encendía un cigarrillo, el brillo iluminando su rostro en la oscuridad de la azotea. Se ha defendido mejor de lo que pensaba, admitió, exhalando humo al aire nocturno. Raúl sonrió con aire socarrón, con los brazos cruzados mientras se apoyaba en la barandilla. ¿Esperabas que se dejara destruir tan fácilmente? No es cualquier hombre, Camila. Es Alejandro. Ella lo sabía. Pero también sabía algo más, todos los hombres tenían una debilidad. Y ella estaba a punto de explotar la suya. Sacó una carpeta de su bolso y la abrió bajo las tenues luces del tejado. En su interior, copias de historiales médicos, informes quirúrgicos alterados, archivos confidenciales que nunca debieron ver la luz del día. Raúl arqueó una ceja. ¿De dónde sacaste esto? Camila sonrió, lenta y agudamente. Los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. Solo hay que darles un empujón. Alejandro había construido su imperio sobre la perfección. Pero si ella podía demostrar que la perfección era una mentira, él lo perdería todo. La confrontación era inevitable. Ocurrió en su oficina, fuera de horario, la tensión era densa cuando Camila entró, su presencia tan perturbadora como siempre. Alejandro no pareció sorprenderse al verla. Simplemente exhaló, dejando el vaso de whisky en su mano. Tardaste más de lo que pensé. Ella ladeó la cabeza, estudiándolo. ¿Esperabas que volviera? Una sonrisa lenta y sin humor. Siempre supe que lo harías. La habitación estaba en silencio, el peso de su historia presionándolos. Luego, ella colocó la carpeta sobre su escritorio. Tu mundo se está derrumbando, Alejandro. Él ni siquiera miró los papeles que había dentro. Solo la observaba a ella, con una expresión indescifrable. ¿Y eso te hace feliz? Ella dudó. Y esa duda fue suficiente. Más rápido de lo que esperaba, él estaba frente a ella, sus dedos agarrando su barbilla, obligándola a encontrarse con su mirada. Dime, Camila, después de todo esto, ¿qué ganas? Ella se negó a responder. Porque por primera vez, no estaba segura. Él la soltó, retrocediendo, con voz casi divertida. Nos destruimos mutuamente. ¿Y ahora qué? La pregunta persistía. Y por primera vez, ninguno de los dos tenía una respuesta. Había pasado meses destruyendo la reputación de Alejandro, golpeándolo en el único lugar que sabía que lo sentiría, en su legado, su imperio cuidadosamente construido de belleza y control. Pero había resultado más difícil de destruir de lo que ella esperaba. Ahora, solo había una manera de terminar esto. Necesitaba algo irreversible. Algo que no solo lo hiriera, sino que lo enterrara. Así que tendió la trampa. Una filtración a la prensa. Documentos anónimos, registros condenatorios de malas prácticas, fallos quirúrgicos ocultos, el tipo de pruebas que harían que su mundo cayera en picado.
Hizo los arreglos para que se entregaran a las manos adecuadas, periodistas ávidos de un escándalo, investigadores que lo habían estado acechando durante meses, esperando el empujón final. Por la mañana, todo se derrumbaría. Y Alejandro finalmente pagaría. La noticia se dio a conocer al amanecer. Titulares que gritaban corrupción, engaño, de un hombre cuya perfección no era más que una ilusión bien construida. Las redes sociales estallaron, los susurros se convirtieron en una tormenta. Por primera vez, Alejandro se vio obligado a hacer una pausa. Por primera vez, el mundo no lo miraba con admiración, sino con sospecha. Estaba en su oficina, con el peso del momento sobre él. Afuera, la ciudad bullía de especulaciones, las cámaras apuntaban a las puertas de su clínica, los pacientes cancelaban sus citas, los colegas se distanciaban. Pero Alejandro no entró en pánico. Simplemente cogió su teléfono. «Es hora», murmuró. Y comenzó el contraataque. Camila todavía estaba celebrando cuando llegó la llamada. Raúl había organizado un encuentro en un lugar privado, lejos de miradas indiscretas, un lugar donde pudieran ver cómo se desarrollaba la destrucción. Tenía una bebida en la mano cuando sonó su teléfono, un número desconocido parpadeando en la pantalla. Dudó antes de contestar. Una voz familiar llenó la línea. ¿Pensaste que esto iba a ser tan fácil? Alejandro. Se le heló la sangre. ¿Qué hiciste? Una pausa. Luego, con suavidad, lo mismo que tú. Pero mejor. Se le revolvió el estómago. La televisión frente a ella parpadeó y, de repente, la historia había cambiado. Nuevas pruebas. Registros filtrados no solo sobre Alejandro, sino sobre ella. Documentos falsificados que la vinculaban con actividades ilegales, transacciones financieras falsas a su nombre, acusaciones de que había manipulado, mentido y cometido delitos para destruirlo. ¿Y Alejandro? Se había posicionado como la víctima. El brillante y malinterpretado cirujano, blanco de una mujer amargada y vengativa. El cambio fue inmediato. La simpatía pública cambió. Los investigadores redirigieron su atención. El escándalo que ella había creado ahora se la tragaba a ella. Ella había perdido. Y Alejandro había ganado. Al anochecer, Camila había desaparecido. La mujer que una vez había sido el centro de todas las habitaciones, que había vivido en el lujo, que había controlado a los hombres con una mirada, ahora era anónima, sin rostro, perdida. Alejandro estaba de pie junto a la ventana de su ático, observando las luces de la ciudad, sabiendo que ella estaba ahí fuera en alguna parte. Sola. Impotente. Exactamente como había planeado. Pero mientras bebía a sorbo su copa, mirando el reflejo del hombre en el que se había convertido, no sintió nada. Ni triunfo. Ni satisfacción. Solo silencio. Porque al final, ambos habían perdido algo que nunca recuperarían. Y tal vez, ese era el verdadero castigo. La Ciudad de México latía con vida, como siempre lo había hecho. Los coches zigzagueaban por las calles llenas de gente, los letreros de neón parpadeaban sobre los cafés nocturnos y el zumbido lejano de las conversaciones llenaba el aire. En esta vasta e inquieta metrópolis, la gente siempre estaba subiendo, bajando, desapareciendo y reapareciendo con nuevos nombres y nuevas caras. Y en algún lugar de ese ciclo interminable, Camila era solo otro fantasma. Estaba sentada en una pequeña mesa en una cantina sin nombre, la tenue luz proyectaba sombras sobre sus rasgos cambiantes. Había pasado meses huyendo, viendo cómo su mundo se deshacía, pieza por pieza, hasta que no quedó nada de su antigua vida. No más vestidos de diseñador, no más invitaciones a fiestas exclusivas, no más miradas de envidia de otras mujeres. Había sido borrada. Y, sin embargo, seguía ahí. La televisión montada en la pared detrás de la barra parpadeaba con las noticias. Apareció un rostro familiar, Alejandro, impecablemente vestido, de pie en un podio, con las cámaras parpadeando mientras se dirigía a la prensa con calculada humildad. Agradezco a todos los que confiaron en mi trabajo. La verdad siempre prevalece. El puño de Camila se apretó alrededor de su vaso.
El mundo había aceptado su versión de la historia. Tras el escándalo, Alejandro no solo había salido indemne, sino más fuerte. Había dado un giro a la narrativa, pintándose a sí mismo como la víctima de una mujer manipuladora y vengativa. La había presentado como una exesposa inestable, peligrosa y obsesionada que había llegado a extremos para arruinar su nombre. Y el mundo le había creído. Le había quitado todo. Pero ella seguía respirando. Y mientras ella siguiera respirando, el juego no había terminado. El mundo de Alejandro había vuelto a la normalidad, o al menos eso creía todo el mundo. Su nombre había sido limpiado, su clínica seguía prosperando, sus clientes seguían adorándolo. Las mujeres seguían haciendo cola para pedir cita, seguían poniendo su belleza en sus manos, seguían creyendo en la ilusión que él había perfeccionado. Pero Alejandro lo sabía mejor. Estaba en su oficina, mirando el horizonte, sintiendo el peso de algo invisible presionando contra sus hombros. Ella estaba ahí fuera. Él la había destruido, borrada, convertida en nada. Y, sin embargo, podía sentir su presencia como un susurro en la oscuridad. De vez en cuando, aparecía un mensaje anónimo. Sin amenazas, sin acusaciones, solo recordatorios. Una simple frase garabateada en un trozo de papel dejado en la puerta de su oficina. Una nota deslizada en su coche. Nos vemos pronto. Al principio, los había descartado como paranoia. Quizás un antiguo paciente, quizás solo su propia mente jugándole una mala pasada. Pero a medida que pasaban los meses, la inquietud crecía. Un colega en quien confiaba de repente se negó a hablar con él. Un periodista que lo había defendido se retractó de su apoyo. Un investigador privado que había contratado para rastrear el paradero de Camila desapareció sin explicación. Poco a poco, algo estaba cambiando. Y Alejandro, por primera vez, comenzó a preguntarse, ¿la había subestimado? Camila ya no necesitaba la belleza para ser peligrosa. Había aprendido el poder de las sombras, del silencio, de la paciencia. Alejandro le había despojado de su rostro, su identidad, su vida. Pero le había dejado algo mucho más valioso. Tiempo. Tiempo para planear, tiempo para esperar, tiempo para aprender exactamente cómo destruirlo. Había pasado años perfeccionando el arte del engaño, interpretando el papel de la esposa perfecta, la mujer perfecta, el objeto perfecto del deseo. Ahora, estaba aprendiendo algo mucho más útil, el arte de la invisibilidad. Ya no necesitaba ser vista para ser una amenaza. Y Alejandro, por muy alto que llegara, por muy seguro que se creyera, nunca sería capaz de escapar de la verdad. Un día, miraría por encima del hombro, sin esperar nada. Y ella estaría allí.